Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de En Clase con el Profe Ronald. Soy Ronald Sanabria y como siempre es un placer compartir con ustedes este espacio para aprender juntos sobre derecho probatorio. Hoy tenemos un tema muy interesante. Pónganse cómodos y comencemos la clase. Hoy vamos a ver el régimen de exclusión de las pruebas derivadas, indirectas o reflejas, o como lo denominaron los estadounidenses, la teoría del árbol ponzoñoso o envenenado. Este es uno de los temas más controversiales porque pone en tensión, por un lado, la protección de los derechos fundamentales y por el otro, el valor justicia y el riesgo de generar impunidad ante situaciones o ante casos que la sociedad no tolera. Lo que hemos dicho hasta ahora es que la exclusión es una figura jurídico-procesal que impide que un elemento de conocimiento, aunque sea relevante y fiable, se tenga en cuenta en una decisión judicial. Dijimos que la exclusión en Colombia recae sobre dos conceptos, o prueba ilícita o prueba ilegal. Discutimos la distinción, si se justifica o no. Lo cierto es que hoy en día es una realidad en Colombia y por tal motivo vale la pena conocerla para poder interactuar en la práctica judicial. Cuando estudiamos cuáles son los presupuestos de las pruebas ilícitas o ilegales, es decir, qué se requiere acreditar para que una prueba sea tildada como ilícita o ilegal y en consecuencia susceptible a la exclusión y todos sus efectos, dijimos que se necesitan que se presenten 5 requisitos. Vamos a recordarlos rápidamente. En primer lugar, un acto contrario a derecho. En segundo lugar, que ese acto contrario a derecho afecte un derecho fundamental. Recuerden la relación que existe fuerte e intensa entre exclusión y protección de derechos fundamentales. Esta figura está pensada para eso. Si lo que se afecta es otra cosa, no cabe la exclusión. Operará otra consecuencia, pero no la exclusión. El tercer requisito, por obvio que parezca, hay que mencionarlo, es que debemos identificar un elemento de conocimiento. Porque recuerden ustedes que el objeto de la exclusión son elementos de conocimiento, pruebas, no actos procesales, no actos de investigación, sino pruebas en concreto. Y en donde les pido que hoy centren su atención es en el requisito cuarto y quinto, los últimos dos, porque lo que ellos quieren hacer, causalidad e imputación, es establecer una relación entre, en primer lugar, el acto antijurídico o el acto contrario a derecho y las pruebas que se van a excluir. Esa relación puede ser una relación directa cuando la prueba se explica de forma inmediata y directa por la realización del acto antijurídico, que sería lo que hemos visto hasta ahora, pero adicionalmente, en virtud de la teoría del árbol ponzoñoso o envenenado, que también se denomina en Colombia régimen de exclusión derivada, indirecta o refleja, también en España lo llaman la conexión de la antijuridicidad. Fijémonos cómo los estadounidenses suelen hablar en metáfora, en cambio los españoles con términos más académicos. En virtud de estas teorías se ha dicho que también es susceptible de exclusión las pruebas que se deriven o que se generen producto de la primera prueba excluida o la prueba directa excluida. Entonces, si se dan cuenta, claro, todo está concatenado, hay un curso causal de los acontecimientos. Y bajo esta teoría no solamente se va a excluir la prueba que inicialmente se generó producto del acto antijurídico, sino también todas aquellas que se deriven de esta prueba obtenida. Y claro, esto genera un reto también de conexión, de causalidad e imputación. Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Ya para este momento, todos son conscientes de que la exclusión es una figura polémica porque, por un lado, protege derechos fundamentales, como dice Marina Gascón Avellán. La regla de exclusión lo que busca es aumentar o elevar el estándar de protección. Porque si realmente queremos cuidar los derechos fundamentales, decir que todo acto que afecte indebidamente un derecho fundamental no genera nada que el derecho vaya a reconocer como una prueba, pues evidentemente implica un estándar muy alto. Pero aunque ese discurso es muy políticamente correcto de cara a la protección de los derechos, por el otro lado tenemos un grave riesgo de generar una impunidad que socialmente no estamos dispuestos a soportar. Porque si está todo el material probatorio
que demuestra algo, cerrarnos los ojos, ponernos una venda producto de la exclusión, pues suele generar una incomodidad social muy fuerte. Entonces, debido a esta tensión, desde el propio nacimiento de la regla de exclusión, pero especialmente a partir del reconocimiento de la teoría del árbol ponzoñoso envenenado, las cortes en el mundo, Estados Unidos, pero también en otros países, han venido creando lo que se suele denominar excepciones a la aplicación de la regla de exclusión. Esas excepciones están pensadas, se hacen para buscar un punto medio entre los valores en tensión, para tratar de que la figura se aplique de manera proporcional y justa. En Colombia, esas excepciones tienen un artículo que la reconoce legalmente, que es el artículo 455 del Código Procesal Penal. Son el vínculo atenuado, la fuente independiente y el descubrimiento inevitable. Pero el propio artículo dice en la parte final y los demás que establezca la ley. Entonces se ha entendido que esa es una cláusula abierta que permite que otros criterios entren o se tengan en cuenta al momento de decidir la aplicación de esta figura. Lo que vamos a hacer a continuación es analizar esos tres, porque están reconocidos en la ley expresamente, otros que la jurisprudencia ha reconocido, y vamos a mirar algunas discusiones a nivel internacional, como por ejemplo el tema de si una evidencia que favorezca el procesado ilícita se puede tener en cuenta o no. Antes de empezar, un comentario adicional. No estoy muy de acuerdo en llamarlo excepciones. A mí me parece que los criterios que vamos a ver realmente lo que hacen es eliminar alguno de los requisitos de la aplicación de la regla de exclusión, especialmente causalidad e imputación. Son algo así como criterios negativos de imputación o de causalidad. Recuerden sus clases de teoría del delito cuando el profesor, por ejemplo, decía que cuando había principio de confianza, cuando había prohibición de regreso, cuando había riesgo permitido, no había imputación objetiva, pues de la misma manera, cuando hay descubrimiento inevitable, no hay imputación entre el acto antijurídico y la prueba a excluir. Pero insisto, esto puede ser terminología, pero ténganlo en cuenta, porque cuando yo hablo de excepciones, es como si se dieran todos los presupuestos y no la voy a aplicar de forma excepcional. No, yo lo que creo es que cuando se presentan estas situaciones, se elimina un presupuesto de aplicación de la regla de exclusión. Bien, aclarado esto, entonces empecemos a analizar cada uno de los criterios. La fuente independiente tiene que ver con el requisito de causalidad. Lo que se está diciendo aquí es que la evidencia, su obtención, no se explica en razón a un acto antijurídico que probablemente ocurrió o que ocurrió, sino que se explica en razón a un acto jurídico, un acto correctamente realizado que es independiente. Vamos a poner 3 ejemplos para comprender esto mejor. Ejemplo real que ocurrió hace algunos años. La defensa le interesaba obtener unas historias clínicas de un testigo de la fiscalía que sostenía que había estado embarazada. Y la defensa tenía conocimiento que ese embarazo realmente no fue tal, porque era un embarazo psicológico. Entonces quería, para demostrar que, insisto, no había un embarazo en términos biológicos, sino era un tema psicológico, le interesaba obtener la historia clínica de esta persona. Los motivos fundados, es decir, la razón de hacer esa investigación se derivaba de lo realizado por la fiscalía, de la entrevista de la fiscalía. La defensa hace un acto antijurídico, contrario a derecho. ¿Qué fue lo que hizo? Lastimosamente, pidió una búsqueda selectiva en base de datos, como el derecho lo ordena, pero cuando hace el control posterior, deja vencer el término del control posterior. Se le pasa. Y el acto antijurídico generó la obtención de la evidencia. Pero claro, hay una línea antijurídica que es dejar vencer el término para el control posterior. ¿Qué puede hacer una defensa en este caso? Sencillo. Como el motivo fundado es correcto, es legal, entonces lo que hace es realiza un acto jurídico, ahora ya no antijurídico, sino correcto en derecho, es decir, de alguna manera es volver a realizar el acto, pero lo hace correctamente y obtiene la misma evidencia. Si en la preparatoria se discute la legalidad de la evidencia, la defensa lo que va a decir es, mire, si bien había una línea que era una línea antijurídica, lo que se hizo fue abrir una fuente independiente, una línea ahora distinta, independiente,
y esta independiente es conforme al ordenamiento jurídico. Por tal motivo no me pueden castigar por la otra fuente, que es la ilegal, pero es independiente a esta, que es la legal. Vamos a poner ahora un caso de la fiscalía. Vamos a suponer que hay un registro de allanamiento y la fiscalía encuentra un celular dentro del registro, lo incauta. Y la fiscalía decide ordenar por una OPJ el descargue de la información y no lo somete a un control posterior. Sencillamente descarga la información, un informe y ya tiene la información. Hay un cambio de fiscal y el fiscal se da cuenta que en la medida que no tenía el consentimiento del propietario del celular, para descargar la información necesitaba no una simple OPJ, sino una orden con motivos fundados, que es la misma orden que se requiere para un registro de allanamiento. Y adicionalmente que requería control posterior de ese acto de investigación. Pregunta, ¿el nuevo fiscal que se da cuenta del error y todavía está dentro del término de la investigación, todavía puede hacer actos de investigación, lo puede hacer o no lo puede hacer? Respuesta, claro que lo puede hacer. Fuente independiente. El motivo fundado, es decir, la obtención del celular, fue legal, perfecto, registro de allanamiento, no hay ningún inconveniente con eso. El error estuvo en lo que se hizo una vez el celular entra al expediente investigativo. Entonces el fiscal dice, como el error es a partir de acá, yo puedo abrir una nueva fuente, ahora independiente, y esta sí va a ser legal, y lo voy a hacer conforme al ordenamiento jurídico. ¿Es viable? Sí. Pero resalto algo, des en cuenta que el motivo fundado, entiéndase el origen del acto de investigación, es legal, ¿no? Es perfecto. Se obtuvo el celular conforme al ordenamiento jurídico. O sea, profe, que si el allanamiento fuese ilegal, no tendría, digamos, lo que se está comentando ahorita, ¿sí? Y entonces lo que viene siendo de que no importaría igual si se hace correctamente ahí si el proceso, si el allanamiento es ilegal. Entonces, en conclusión, se podría decir que si el motivo fundado no es legal, no se podría utilizar la fuente independiente en estos casos. Sí, efectivamente, no siempre es viable alegar fuente independiente, porque claro, si un registro de allanamiento se hizo de forma incorrecta, ilegal, en teoría se podría volver a ordenar un registro de allanamiento al mismo lugar, pero acordarán conmigo que cuando vayan no van a encontrar la misma evidencia, porque ya la evidencia no va a estar disponible. Entonces habrá situaciones en donde la fuente independiente no logra solucionar el problema por la falta de disponibilidad del objeto a investigar. Lo mismo en las llamadas telefónicas. Si se hizo mal, ya no se podría volver a ordenar, pero ya no se van a agarrar las mismas llamadas, porque ya el objeto ya pasó por el paso del tiempo. Entonces, esta figura puede servir en algunos casos, en otros es imposible. Pero bien como ustedes lo resumieron, si el motivo fundado es ilegal o ya no está disponible, pues si es ilegal, por imposibilidad jurídica. Y si no está disponible, por una imposibilidad material. Ya no se podrá hacer una fuente independiente. Último caso, este es un caso que ocurrió en España y es muy diciente, nos sirve para cerrar la explicación de la fuente independiente. Llaman a un testigo y le toman una declaración juramentada y omiten algo vital. Pese a que la persona dice que es familiar cercano del procesado, del indiciado, es nada más y nada menos que su compañera permanente, no se le advierte el derecho a guardar silencio y no autoincriminar a su ser querido, a su pareja. Cuando se le toma la declaración, los policías y el fiscal del caso omite advertirle su derecho a guardar silencio y no autoincriminar. Esa línea de investigación claramente es ilegal, indiscutiblemente. La información que dio no se va a poder tener en cuenta en ninguna decisión judicial. ¿Será entonces que el fiscal no puede hacer más nada? Por supuesto que sí lo puede hacer. Cuando se da cuenta del error, puede abrir una fuente independiente y ahora legal. La vuelve a llamar y le advierte el derecho. Y ante la advertencia del derecho, si la persona decide nuevamente declarar, pues esa declaración es una fuente independiente. Creo que con esto se entendió a la perfección. Cuando haya dudas sobre la procedencia de la fuente independiente como un criterio exceptivo de la aplicación de la regla de exclusión, les recomiendo hacer aplicación de algo que se denomina un juicio de supresión mental. ¿En qué consiste? Eliminen del curso causal de los acontecimientos el acto antijurídico. Elimínenlo, digan, lo voy a quitar del curso causal. Si eliminado el acto antijurídico también se elimina la obtención de la evidencia, estaremos ante una fuente dependiente, o sea, habrá que excluir. Si en cambio yo elimino el acto antijurídico y la evidencia se mantiene,
porque se justifica en razón a otro acto respetando los derechos fundamentales, es decir, otro acto jurídico, entonces estaremos ante una fuente independiente porque la evidencia se explica en razón a un acto distinto, a un acto independiente. Ahora pasemos a la conexión o el vínculo atenuado. Aquí lo que sucede es que a pesar de que existe una relación causa-efecto, en esa cadena que se forma entre actos de investigación y elementos de conocimiento que se obtiene, esa cadena es tan o tiene unas particularidades, ya sea de extensión, ya sea de calidad de los eslabones, que no se justifica excluir la última parte de la cadena, la última elemento de la cadena que vendría siendo un elemento de conocimiento. Claro, ¿cuál es el reto? El reto es cómo evalúo si el vínculo es intenso, vamos a llamarlo así. Un vínculo intenso supone la aplicación de la exclusión en toda la cadena. Y cuando estoy ante un vínculo o una conexión atenuada, de tal manera que el último eslabón de la cadena, el último elemento de conocimiento, no amerita la exclusión. Ese es un tema que ni la jurisprudencia colombiana ni la doctrina colombiana resuelve. Todo el mundo explica el concepto y es fácil de entender, pero nadie da criterios de evaluación de la conexión o de la cadena, siguiendo el símil que estamos trabajando. Lo que yo intenté hacer cuando investigué esto en mi tesis de maestría y en el libro que tengo publicado sobre el tema es, pues aprendamos de quienes se lo inventaron, de la justicia estadounidense, cómo ellos evalúan el vínculo o la conexión entre el acto antijurídico y la evidencia que se está discutiendo si se excluye o no. La jurisprudencia estadounidense ha propuesto 5 criterios de evaluación. Vamos a mencionarlos rápidamente. En primer lugar, que probablemente me parece el más importante, es la gravedad del acto antijurídico. Entre más grave sea el acto antijurídico, mayor capacidad de transmitir el veneno a toda la cadena. Acordarán conmigo que una cosa, por ejemplo, es que el fiscal haya incumplido el término del control posterior. Otra cosa es que nunca lo haya presentado. Y otra cosa muy diferente, por ejemplo, un acto de tortura psicológica, por ejemplo, o física. Una cosa es mucho más grave que la otra. Segundo criterio, acontecimientos intermedios o cantidad de eslabones, siguiendo la metáfora. Entonces, claro, a mayor cantidad de actos de investigación y evidencia que esté en la cadena, a mayor extensión de la cadena, mayor argumento para decir que el vínculo se atenuó, que el vínculo es débil, porque han ocurrido muchos actos de investigación. Y a la inversa, a menor cantidad de actos intermedios o de evidencia intermedia, el vínculo será más estrecho. Tercer criterio a tener en cuenta, el tiempo transcurrido entre el acto antijurídico y la obtención de la evidencia que estamos estudiando, si se excluye o no se excluye. Cuarto criterio, naturaleza de las evidencias que hagan parte de la cadena. Entonces, si son diferentes tipos de evidencia, mayor probabilidad de que el vínculo se atenúe. Entonces, por ejemplo, hay un documento, hay una prueba pericial, hay una declaración testimonial, hay una inspección judicial, hay una diversidad de elementos de conocimiento en la cadena. En cambio, cuando sean el mismo tipo de elementos de conocimiento, mayor razón para decir que el vínculo aún es lo suficientemente intenso como para generar la exclusión. Y el quinto y último punto a analizar, por supuesto, es la gradualidad en la que se presentan estos 4 criterios previamente. Para resumir, siempre hay que evaluar gravedad del acto antijurídico, paso del tiempo, cantidad de acontecimientos intermedios y naturaleza de las pruebas intermedias. Y adicionalmente, como esos son criterios, no son del todo al nada, sino son criterios orientadores, habrá que analizar qué tanto se presenta uno y qué tanto no se presenta el otro. Y a partir de ahí, bajo un ejercicio de discusión argumentativa, tomar la decisión de si realmente el vínculo está atenuado o no lo está. Lastimosamente no es un checklist, no es un tema de todo a nada, es un ejercicio de argumentación en cada caso en concreto. Yo lo que les puedo decir
es que en Colombia se le ha dado mucha importancia a la gravedad del acto inicial. Usualmente cuando los casos han llegado a la Corte Suprema, la Corte cuando el acto es muy grave dice se extiende a toda la cadena. Es el razonamiento que la Corte siempre ha planteado. Maestro, buen día. Si bien se entiende que el vínculo atenuado es aquella excepción a la regla de exclusión, en ese entendido, es decir, esa prueba ilícita o viciada, en ese orden de ideas, en este vínculo atenuado, ¿se sanea? Muy buena pregunta. La idea es que cuando se concluye que hay un vínculo atenuado, estaríamos diciendo que se presentan 4 de los 5 requisitos de aplicación de la regla de exclusión. Hay un acto antijurídico, hay un derecho fundamental afectado, hay un elemento de conocimiento que estamos analizando si se excluye o no, y hay una causalidad, hay causa y efecto entre el acto antijurídico y la obtención del elemento de conocimiento. Pero nos vamos al juicio de imputación, que es un juicio valorativo, y decimos, debido a que el vínculo se atenuó, por razones de que el acto inicial no fue tan grave, porque ha pasado mucho tiempo, porque hay una buena cantidad o una gran cantidad de acontecimientos intermedios y porque hay una diversidad de elementos de conocimiento que se obtuvieron durante la investigación. Entonces, no se justifica en términos de valores aplicar la exclusión en este caso particular. Ese es el discurso. De ahí que yo considere que no se hable de una excepción propiamente, sino de un criterio orientador o un criterio negativo de imputación para la aplicación de la regla de exclusión de una prueba derivada. En todo caso, en la práctica judicial, muy probablemente usted va a encontrar que el juez o el fiscal o el defensor hable de la excepción a la aplicación de la regla de exclusión y diga algo como lo que usted dijo en la pregunta, que lo que hay es una especie como de transformación de una prueba inicialmente ilícita o ilegal que producto de la figura pasa a ser correcta. Bien, eso, digamos, ahí es vocabulario. Lo interesante es que cuando haya vínculo atenuado, la prueba no se tiene por qué excluir. La prueba se mantiene dentro del proceso y se valora como en derecho corresponda. Es decir, que la conexión debe ser muy tenue, ¿no? Ahí es donde está la labor de los abogados en cada caso en concreto, que discutan bajo el canon de la razón si el vínculo todavía sigue siendo estrecho o intenso o si el vínculo se atenuó. No hay trucos acá, no hay secretos. Yo lo que les puedo recomendar es con base en los 4 criterios que mencioné y la evaluación gradual de cada uno de estos 4, afinen su argumento, construyan su argumento y que la judicatura pues tome la decisión que en derecho corresponde. Último criterio, al menos de los que están expresamente reconocidos en la ley, el famoso y discutido descubrimiento inevitable. A mí me parece que esto es un juicio contrafáctico, es un juicio del qué hubiese pasado si, qué hubiese pasado si. Lo que se hace es eliminar el acto antijurídico, quitarlo del curso causal de los acontecimientos, eliminarlo mentalmente, ¿no? Porque ya ocurrió, no se puede eliminar lo que ya ocurrió. Pero decimos, si quitamos ese acto antijurídico, la pregunta es, ¿con qué probabilidad se hubiese logrado obtener el elemento de conocimiento? Repito el razonamiento. Si elimino mentalmente el acto antijurídico, me pregunto, ¿con qué probabilidad la evidencia se hubiese encontrado por otro camino distinto? Si digo que con alta probabilidad, entonces concluyo que estoy ante un descubrimiento inevitable. Si en cambio digo no, sin ese acto antijurídico, la evidencia no se hubiese encontrado, entonces no aplico el descubrimiento inevitable y en consecuencia excluyo el elemento de conocimiento. Les quiero contar muy rápidamente el caso origen con el que la Corte Suprema de Estados Unidos dio nacimiento a esta figura, a esta excepción o a este criterio orientador. El caso es sencillo de contar. Una niña se había perdido y lo que hacen en estos casos es preguntarse con quién fue la última persona a la que se le vio y en qué lugar se le vio. A partir de ahí se identifica una zona y la fiscalía procede a capturar a esta persona. En la zona se ordena un plan búsqueda en el que no solamente estaba la policía sumada, sino que personas de civiles y organizaciones como los bomberos, etcétera, se unieron a la búsqueda. Ya había un lugar debidamente acordonado. Claro, era muy extenso porque era un bosque de varias hectáreas. Empieza la búsqueda y por ahora no la encuentran porque el lugar era muy grande. Mientras estaban buscando, al hombre lo capturan y entre el trayecto de la captura al llevarlo a la estación se le genera
lo que hoy podríamos llamar una tortura psicológica. Sin abogado, se le empieza a presionar por los policías a que diga dónde estaba la menor, qué le había hecho, so pena de, por ejemplo, cadena perpetua, por ejemplo, so pena de penas muy altas, so pena de amenazas de lo que le iba a pasar una vez entrara a la cárcel. A partir de esa presión psicológica, insisto, sin abogado, en todas las condiciones que hoy se consideran absolutamente equivocadas, el hombre termina diciendo sí. La niña está en tal lugar y da las coordenadas específicas en tal árbol. Y esas coordenadas estaban dentro de la zona que ya se estaba haciendo el plan búsqueda. Pero claro, como él da la información, llegan directamente al lugar y efectivamente encuentran el cuerpo sin vida de la menor con un conjunto de evidencia que permitía hacer ADN, sangre, semen, cabellos, etc. A partir de la obtención del cuerpo y de las muestras, se hacen ADN para cotejar con el procesado y efectivamente da positivo. El semen que había en el lugar, la sangre que había en el lugar, los cabellos eran de él. Entonces, analicemos. Desde el punto de vista causal, ¿a qué se debió la obtención del cuerpo y de las muestras? Al acto antijurídico consistente en la presión psicológica, por no decir tortura psicológica, o mejor, una tortura psicológica al procesado, indiscutiblemente. Hay causa-efecto. Y obviamente todo lo que se derivó de la obtención de ese cuerpo y esas muestras, como las pruebas periciales, como el ADN, etcétera, pues se tendría que aplicar por el régimen de árbol ponzoñoso envenenado o régimen de exclusión derivado refleja. Pero claro, la Corte, además un caso complejo, un caso de connotación nacional, de sensibilidad social, la Corte analiza con qué probabilidad igualmente la evidencia se hubiese encontrado sin el acto antijurídico, sin la tortura psicológica. Entonces dice la Corte, con una alta probabilidad, porque ya había plan búsqueda y estaba dentro de la zona. Entonces, en la medida que había una alta probabilidad, no se justifica la exclusión en este caso y mantiene la evidencia y por supuesto la condena en contra del señor. Hay quien dice que esto se hizo para salvar el caso, que era la única forma de hacerlo. Pero sea por eso o no, lo cierto es que el criterio hoy es una realidad en la mayoría de países y tenemos que analizarlo, conocerlo para que lo apliquemos en nuestros casos. En el fondo hay una pregunta política. Si en estos casos se justifica la aplicación de la regla de exclusión con todos los costos que tiene para el valor justicia en una sociedad. Y lo que se dice es que por la alta probabilidad de encontrar la evidencia por un camino diferente, no se justifica hacerlo. Y hemos llegado al final de esta clase. Gracias por acompañarme en este episodio de En Clase con el Profe Ronald. Si les gustó, no olviden compartirlo y seguir el podcast para no perderse el próximo episodio. Los invito también a consultar los apuntes de clase en rzanabria.co y seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de nuevos contenidos. Nos escuchamos la próxima. Hasta entonces.